Buenos días, el tema del que vamos a hablar a continuación es acerca del software. En el tema anterior estábamos leyendo que el hardware son todos aquellos elementos que se pueden ver, que se pueden tocar en una computadora, es decir, todo aquello que es tangible. El software es el conjunto de instrucciones que una computadora debe de seguir, es decir, todas aquellas indicaciones sobre lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Ya están escritas previamente. Todo aquello que es intangible en la computadora es el software, lo que no se puede tocar, como por ejemplo los programas y los sistemas operativos. Vamos a ver que la palabra software proviene del inglés, que significa mercancía suave. Es aquello que podemos a lo mejor ver sus efectos, pero no vamos a poder tocarlo, que se nos deshacen las manos. El software es un comparativo a las señales del sistema nervioso. Si comparamos una computadora con un ser humano, entonces el cerebro vendría a ser todo el software, que es lo que controla el cuerpo, que vendría a ser el hardware. Existen diferentes tipos de software. Los softwares son variados porque deben de ser adaptados al equipo electrónico en el que se va a manejar. No es lo mismo manejar el software de un avión que de un teléfono celular o de un coche o de una computadora en sí, aunque a todos en la actualidad se les pudiera llamar como computadoras. Incluso acuérdense que a los carros se les dice la computadora del coche. Cuando usamos la computadora para escuchar música, para escribir un texto, para buscar información, existen muchos software activos al mismo tiempo. Esta es la gran ventaja de una computadora, que es multipropósito, es decir, que mientras yo estoy haciendo una cosa, hay diferentes software trabajando de manera conjunta o en segundo plano. Vamos a ver los diferentes tipos de software que pueden sobrevivir o que pueden instalarse en una computadora. El primero es la BIOS, que es el sistema de entrada y salida básico en la computadora. Es la que enciende la computadora y la que le da término. El software de la BIOS es imprescindible para la computadora. El siguiente es el sistema operativo. Existen muchos sistemas operativos dentro de una gama de software. Pudiéramos decir que los sistemas operativos son las partes intangibles que van a controlar la parte tangible de la computadora. Nos van a facilitar el uso del usuario. El sistema operativo toma control de las actividades de la computadora. Después de que la BIOS inicia, entonces empiezan a funcionar las instrucciones del sistema operativo. Hay muchos sistemas operativos. Microsoft Windows, el de Mac, el de Linux, el de los teléfonos celulares, que es el Android. El sistema operativo nos va a servir para optimizar el uso de la computadora o el uso del procesador de la computadora, lo que llamamos CPU, de la memoria y de los equipos de entrada y salida, permitiendo a los usuarios correr muchos programas, como lo decíamos anteriormente, sin que se atropellen unos a otros. Vamos a decir que entonces el sistema operativo es como el tránsito en una ciudad o como los semáforos en una ciudad. Existen también otro tipo de sistemas de software que se llaman programas utilitarios. Estos programas utilitarios son aquellos que se encargan del mantenimiento de la computadora, que funcione bien. Le vamos a llamar, por ejemplo, son aquellos que limpian la computadora, que borran lo caché, que borran los archivos temporales, los que la protegen de virus, y todos aquellos que permiten comprimir para poder tener un mejor desarrollo en la computadora. Existen también
otro tipo de software llamados de aplicaciones. Estos nos van a ayudar para hacer algo productivo y divertido en la computadora. Puede ser productivo o divertido. Se utilizan para una función particular. No tiene que estar relacionado directamente con la computadora, simplemente lo instalas y puedes realizar alguna acción. Por ejemplo, les digo que tienen funciones específicas cada uno y particulares. Por ejemplo, los procesadores de palabras nos ayudan a crear textos. El ejemplo típico de software de aplicación pudiéramos hablar de todo la gama de Microsoft Office, que por ejemplo, si yo tengo la aplicación de Excel, pues no voy a hacer cartas en Excel porque pues me va a ser muy difícil. A lo mejor sí puedo, pero no está pensado para eso. O yo tengo Word y no me voy a poner a editar fotografías con él porque pues no es para eso. Entonces tienen un uso particular, un uso específico y uno no tiene que ver con otro. Están hechos a la medida. El software de comunicación es otro tipo, son aquellos que permiten la comunicación o los procesos de comunicación en las computadoras. Todo aquello que vamos a decir como el correo electrónico, las redes, los chats, los programas de mensajes, todo lo que llamamos en la actualidad redes sociales y que se manejan por medio de un software. Existe otro que se llaman los software embebidos. Los software embebidos son aquellos que forman parte del equipo, pero se utilizan para controlar otras funciones físicas del mismo. Por ejemplo, los equipos de videojuego tienen un software embebido. ¿Por qué? Porque el software embebido va a permitir que yo le conecte algo a la computadora para poder manipularla. Por ejemplo, el joystick o algún control para jugar Xbox en la computadora, pues entonces esos serían los software embebidos. Se caracterizan porque le añaden algo a la función del equipo electrónico. Por ejemplo, y no tiene que ser solamente una computadora, a lo mejor el teclado del microondas. El microondas funciona solo, pero el teclado nos va a permitir darle un tiempo específico para que trabaje. Entonces, el reloj o el área táctil de un microondas pudiera ser un sistema embebido. Y con esto pues damos por terminado los diferentes tipos de software que hay. Muchas gracias.